nuevamente este video. Listo, grabando nuevamente. Comencemos entonces por la revisión, po. Vamos con el país en blanco y que así sea. Vamos a ver. Está conectado, sí, pero no hay batería. ¿Qué pasó acá? La visito. Aquí sí está, listo. Primera, dice la oxidación fuerte con este reactivo, entre óxido de cromo, que es un oxidante, parte reactivo de ions, oxidilcoles, de compuesto dado, verá como producto A. Bueno, este compuesto, si ustedes lo ven, es un alcohol de tipo tal, y las oxidaciones son dependientes del tipo de alcohol. ¿Ya? Si es Pero primario, fíjate, sí, ¿no está compartiendo pantalla o...? te estás cargando, yo creo. Ah, ok. ¿Hay o no? ¿Hay o no? Sí, ahí ¿Sí? sí. Listo. Entonces la primera, como les comento, la oxidación fuerte entonces con este reactivo, que es parte reactivo de ion, ¿cierto? Que es oxidante de alcoholes. Los alcoholes van a depender de su estructura, del producto que yo voy a obtener, y también muchas veces del tipo de oxidante. Acá les comentaba que era una oxidación fuerte, ¿ya? Ese oxidante, por ejemplo, débil, oxido en este caso, dependiendo de la estructura del alcohol, a un intermediario, que es un aldehído, y después ácido carboxílico, siempre que yo parto de un alcohol primario. Los alcoholes secundarios solamente tienen una sola posibilidad, ya sea con cualquiera de los dos tipos de oxidantes que ustedes tengan, se puede llegar a una acetona nada más que eso, ¿ya? Y el terciario, que es el caso de nuestro ejercicio puesto en pantalla, no tiene producto de oxidación. Así que la respuesta correcta ahí era ninguna o ningún producto, ya que este alcohol es, en este caso, terciario. Como pueden ver ahí, se los voy a graficar. La estructura, tenemos un alcohol que es sostenido por un carbono, este es un metil, metil y otro carbono, o sea, un terciario. Y los alcoholes terciarios, sean con cualquier tipo de oxidante, no hay producto. Así que por ende la correcta era ningún producto para esa pregunta. Vamos a la siguiente. La siguiente es una reacción que nos proponen una aldólica. Y para hacer la aldólica hay una forma más fácil quizás que no complicarse con el dibujo y no caer como en ciertas cosas que nos pueden dar estructuras que son erróneas. Entonces, para ver esta aldólica, hagámoslo así, miren. Las condiciones son las siguientes. Se tiene primero que averiguar el nombre UPAC del producto de condensación aldólica de una reacción entre la molécula A como electrófilo, ¿ya? Lo propone que A sea el electrófilo, y B, que sea el nucleófilo. O sea que nuestra acetona ahí, que yo veo en pantalla, sea nuestro electrófilo sí o sí. ¿Ya? ¿Qué compuesto nos va a dar? ¿Ya? ¿Cómo se llamará ese compuesto de este producto aldólico? Lo primero, que esto nos va a servir para repasar, es que qué es un enolato y por qué el otro es un nucleófilo y el otro electrófilo. Primero, chiquillos, un enolato es aquella especie de que, obviamente un grupo que posee un grupo carbonilo, pero que está asociado a carbonos que tienen hidrógenos alfa. Por ejemplo, la acetona, en este caso, la instrucción del ejercicio nos dice que él va a ser el nucleófilo, y es que porque el medio básico o una base le quitará un protón a esta acetona, dejándola como un enol, ¿ya? O un enolato, mejor dicho, así, como un carbonión. Entonces, este carbonión posee resonancia y por eso son tan estables y son tan reactivos. En consecuencia, este efecto de resonancia entre dos estructuras resonantes serán las siguientes. Esta y con el doble enlace. Ahí están. Resonan entre esas dos. El enolato. ¿Ya? Otra cosa que también importa es que yo hablaba de que algunos carbonilos eran reactivos y otros no. ¿Ya?
¿Por qué, por ejemplo, los aldehídos eran más reactivos que los grupos con cetona? Porque tenían grupo alquilo, les comentaba en la diapositiva. ¿Ya? Pero reactivos no es que sean nucleófilos, reactivos que son potenciales electrófilos a recibir el ataque. El que va a ser nucleófilo, el que va a ser potencial, en este caso enol, como están viendo en pantalla, son los compuestos carbonilos que tienen hidrógenos alfa, que tienen metiles asociados alrededor y que puedan dar estructuras resonantes bastante más amplias. Entonces, generalmente, los que son estables o los menos reactivos, en este caso para recibir ataques nucleofílicos, son mejores también formadores de enoles o enolatos, como pasa con la cetona, como pasa, por ejemplo, pasaría, por ejemplo, con una especie, por ejemplo, ya sea carbonílica, pero con un fenil, como está en el caso de A, que sería obviamente ahí mejor, quizás enol, pero yo le di la condición que fuese, en este caso, cetona. ¿Ya? ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué hay otro tipo de enolatos? ¿Por qué hay otro tipo de compuestos que son estables, pero cómo se establece cuál es más reactivo que otro en el caso que se crucen? Bueno, si tengo dos, por ejemplo, posibles grupos carbonilos que son, pues no son estables, ¿cierto? No son tan reactivos, pero tengo que distinguir cuál va a formar un mejor enolato que otro, o cuál va a ser mejor carbonión que otro para poder atacar, en este caso una aldólica, me fijo en las estructuras resonantes de ese anión. Se da el caso, por ejemplo, de esta molécula. Este aldehído, que es fenil, en este caso etanal, que se daba en el control también. ¿Ya? Y se da el caso, por ejemplo, de cetona. Nos preguntan cuál va a ser mejor nucleófilo, ¿ya? O cuál va a formar mejor enolato. ¿Cuál de los dos? La respuesta es que formen más estructuras resonantes, ¿ya? Porque así me hace más estable al compuesto, resono mejor esa carga negativa, tengo que resonarla mejor. Más resonancia, lo vimos incluso ahora en lo que es nucleofilia, también asociada a los carboniones en la aromaticidad, ¿cierto? La resonante me da estabilidad, resonancia igual estabilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, me enfoco en la acetona, ya sé que solamente tengo dos posibilidades, po. Este es el enolato que forma la acetona, cuando me transformo en un anión, ¿cierto? Pero este muchacho, los hidrógenos alfa, que son los de acá, si ustedes le quitan, por ejemplo, uno, viene, por ejemplo, una base, ¿cierto? Y le quita uno, pasa lo siguiente con él, para que lo tengamos en cuenta, miren. Voy a poner acá para que no nos compliquemos tanto con el espacio. Ya sabemos que la acetona tiene dos. Tengo dos posibilidades. Y vamos a ir para arriba porque este necesito espacio. Porque este es distinto. ¿Sí? Cetona, tú fuiste. Sabemos que tienes dos posibilidades. Tu enolato razona así. Ahí, esa estructura, y la otra cuando te apoyas en el carbonilo. Y formas un doble enlace entre carbonilo y carbono antianión o preanión. Ahí arriba. Tienes esas dos posibilidades. Ese es tu enolato. En cambio tú, acá, vemos que es distinto este muchacho. Primero tengo una, la de siempre, porque el carbonión va a estar acá. Entonces, ¿por qué digo la de siempre, chiquillos? Porque, fíjense, aquí y arriba. Entonces, razón en esa. Aquí, aquí, aquí. Y en esa. Y usted me puede decir, pero profe, que fome tiene dos también, pues entonces, ¿cómo? ¿Por qué es más estable? Bueno, ¿y es la única? ¿Qué creen ustedes? ¿Es la única? Para nada, porque también puede resonar hacia el anillo de enceno. ¿Cómo? También puede ser que este muchacho, esta molécula, este par de electrones que son pi,
aquí y entre el anión, al anillo. Entre al anillo aromático. Y eso genera otra estructura. Doble enlace, ahí, y en el de ahí. Y ahora fíjese, cambié acá. Ahí está el par de electrones. Y los otros dos, ahí y ahí, sin moverse. Otra estructura. ¿Puede haber más? Sí, y puede haber más. Otra más. ¿Cuál? Que el par se mueva aquí y este se mueva acá. Otra más. Ahí, ¿cierto? Mira, ahí, doble enlace, cetona. ¿Y puede haber más? Sí. Ahí y tú te vas acá. Ahí, ¿cierto? Este vuelve a estar acá y el otro se va acá. El parcito. Y aquí doble enlace, ¿cierto? Y el aldehído como siempre. ¿Y puede haber otra? Ya no, porque la que sigue ahora volveríamos al original, porque vuelve el doble enlace ahí y este vuelve hacia arriba. Entonces pasamos a la original, a la primera, a la cual comenzamos todo el proceso. Para que se entienda, dibujarlo igual, más grande. Ahí, ahí, y para que vean. El doble enlace vuelve donde estaba antes y ahí, bueno, que es la misma que ustedes partieron. Entonces, ¿cuáles son? Como esta es la misma, no se cuenta la final, porque volvemos al mismo. Tenemos primero esta de aquí, uno, ¿ya? 1 y 2, ¿ya? Después, cuando está el anillo, acá, 3. Después, acá abajo el anillo, 4. Después, dando la vuelta el anillo, ¿cierto? 5. Y esta que es la misma que la uno, así que es 1', así que no se cuenta, no se cuenta. Tenemos 5 estructuras resonantes, 5 versus 1, ¿ya? 5 versus 1, o sea, perdón, 5 versus 2 que son para mí el enonato, dos estructuras. O sea, ¿quién es más estable como enolato? Bueno, el aldehído, ¿cierto? Que está con el grupo fenilo. Eso sucede. Y eso, pues, estimados. Ojalá que haya quedado claro y sirva esa explicación momentánea de por qué, a futuro después para el verdadero y falso nos va a servir, de por qué era más estable A que B. Esa es la respuesta, de hecho, para futuro. Y lo utilicé inclusive para esta reacción, para explicar el enolato del acetona y compararlo con el otro, por posibilidades. Así que más de dos pájaros de un tiro. Vamos a la pregunta en cuestión, ya después de este paréntesis que igual era necesario para verlo y responderle a verdadero o falso, igual dar el argumento en menos de respuesta. Lo siguiente. Dice, entonces, este debe ser el nucleófilo, cetona, ya sabemos que es el enolato, entonces coloco mi estructura que va a ser en nuestro electrófilo, ¿ya? Y mi enolato listo para atacar, ¿ya? No les pido resonancia, nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Este ataca al carbonilo. El carbonilo se expande y se forma un alcohol. Entonces, para que sea más fácil, la estructura siempre de izquierda a derecha y digan, bueno, primero el fenilo, después carbono, carbono. Donde antes había un carbonilo que sería aquí el siguiente, ahora se abrió y hay un alcohol. ¿Ya?
Y ahora después de este viene un nuevo enlace. El nuevo enlace que yo genero con la molécula. ¿Qué es este? ¿Hace quién? Hace un CH2, que está en negro. Y que conserva su forma del aldehído. O sea, de cetona más que nada. Y listo. Este es compuesto. ¡Charán! Ese es el compuesto. ¿Por qué? Porque el que recibe se abre y se va a transformar en un alcohol. Porque después se protona con el medio. No le pedí el mecanismo, solamente el producto. Esto no es el mecanismo, es como una estética de cómo funciona la reacción. ¿Ya? Más que nada. O sea, que el nucleófilo ataca al carbonilo, él se abre después por protonación. Aquí pasa por una fase de protonación después. Por el solvente. Se forma el alcohol. ¿Ya? Y tenemos el beta-hidroxialdehído, o beta-hidroxicetona, en este caso. ¿Por qué es una beta-hidroxicetona? Porque después del grupo carbonilo viene el alfa y beta. Es una beta-hidroxicetona. ¿Listo? ¿Cuál es el nombre UPAC? Bueno, carbono número 1, el más cercano a funcional. Obvio. Número 1, 2, 3, 4, 5. 5. No consideremos estereoquímica. No dicen ahí tampoco. Bien, no lo consideremos. ¿Quiénes están fuera? Radicales. El fenilo y el hidroxi, porque hidroxi está subordinado en este caso a la acetona. Entonces, ¿quién va primero? ¿Fenilo o hidroxi? Porque está fenil con F y hidroxi con H. Obvio primero que fenil. Entonces, ¿dónde está? En el 5. 5 fenil, después 4 hidroxi, y ahora en ninguno más. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, es una pentanona, pero está en el carbono 2 la pentanona, el grupo ONA. Entonces, 2 pentanona. Pentanona. Ese es el nombre de IUPAC. Listo. Y voilà. Entonces ahí, 5 fenil, 4 hidroxi, 2 pentanona. O pentan 2 ONA. Algunos también le pueden colocar ahí cuando quieren pegar el hidroxi con el nombre. Ya no había problema también en eso. Se colocaba y se validaba también como bueno. Ujú. ¿Alguna pregunta de los que están presentes, chiquillos? ¿Quedó claro? ¿Se entendió el movimiento de cómo armar el producto? ¿Se entendió bien? Sí, profe. ¿Era más fácil de lo que se pensaba o estaba muy confuso? ¿O era más fácil de lo que pensaba? Puede ser que, ¿cierto? En el momento la tensión o el nerviosismo nos jueguen también un papel importante ahí en algunas cosas. Pero así es, chiquillos, no se compliquen, ¿ya? El que se abre es el hidroxilo, después ustedes lo cuelan ahí como un CH2, como una caída normal, hacia el lado. Así de simple. Vamos al siguiente, po. El siguiente, el siguiente nos toca por virtud, verdadero y falso. Dice, indique B o F, justifique obviamente su afirmación si es falsa o verdadera, para justificar acá tenían que el espacio, ¿cierto? Marcar verdadero es justificar o falso y justificar. ¿Qué nos preguntan? Bueno, la afirmación dice el compuesto 2-feniletanal, que lo conocemos ya, formará un mejor enolato, ¿ya? Carbanión quitado obviamente de electrones por el hidrógeno en alfa, que nuestra 2-propanona en condiciones de condensación aldólica, porque posee un grupo, posee un carbonilo más nucleófilo. Como vimos anteriormente en el video, ¿la razón es porque tiene un carbonilo más nucleófilo acá este muchacho o porque puede resonar mejor la carga en el benceno los carboniones? O mejor dicho, tiene más estructuras resonantes para ese enolato. Claramente la razón fue porque
Este muchacho ¿cierto? Este enolato posible tiene 5 estructuras de resonancia, resonantes o de resonancia, versus 2 resonantes que su contrincante. Entonces él es mejor nucleófilo o es un mejor enolato para reaccionar en este caso que nuestra acetona. ¿Ya? Esa es la razón. Por eso es falso. F, falso. Pero por la razón de que tengo más estructuras resonantes en el enolato que nuestro enolato originado a partir de la propanona. Esa es la razón real, ¿ya? Ahora este le va a costar más porque es más grande quizá o más pequeño, va a ir dependiendo del caso, pero de que tenga más resonancia es mejor. Igual que los fenoles, el último como vimos en la nanometricidad, entre más resonancia tenía el fenol, ¿cierto? Porque el fenol era más básico, porque esa carga negativa de la base del fenóxido resonaba por todos los carbonos en vez de compararlo, por ejemplo, con lo que era el metanol, ¿ya? El efecto inductivo nada más. ¿Ya? Paréntesis, si no se acuerdan, ¿por qué fenóxido era tan, o sea, tan, en este caso, buena base? Porque esa carga razona por todo lo que es el anillo, todo el anillo. En cambio, cuando tengo un metoxi, también es buena base, pero solamente tengo, en este caso, mi metilo, que por efecto inductivo. ¿Ya? Ahora aquí para hablar de base influye el tamaño también y cómo reaccionan la SN1 SN2. Está bien, sí, también está el tema del tamaño, porque en algunas bases las bases, por ejemplo, grandes no nos interesaban muchísimo porque no podían robar los hidrógenos que queríamos, ¿cierto? Pero en basicidad hablando, claramente hay diferencias por la resonancia. Y también acá en los enolatos. Ya muchachos, vamos entonces al siguiente. Dice acá el nombre IUPAC, ¿cierto? De este reactivo X, viendo los productos y las condiciones, me voy a fijar en lo siguiente. De esto es una reacción con PCC y el PCC es un oxidante suave, ¿ya? O sea, la oxidación suave generó un aldehído. ¿Y cómo saco el nombre IUPAC del compuesto X entonces? Bueno, esto lo copio, lo llevo al Paint y lo desarrollo. ¿Qué aldehído es? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es un hexanal y un 3-bromo-hexanal. 3-bromo-hexanal. Y el PCC oxidó a un compuesto para dar un aldehído. ¿Qué compuesto oxidado suavemente da un aldehído? De todos los que tengo, los alcoholes pueden oxidarse. ¿Y qué tipo de alcohol? Bueno, el aldehído es terminal, entonces tiene que ser un alcohol terminal. Si todavía no me cae todavía la pregunta, es como, bueno, ¿qué compuesto o qué alcohol oxidado con PCC da un aldehído con una oxidación suave? Un alcohol primario. ¿Y cuál es el nombre del alcohol primario? Bueno, lo mismo, pero en vez de hexanal, hexanol. Ese, o también válido como este. Bromo, hexanol. O 3-bromo, hexan, 1, ol. Ahí están, los 3 nombres posibles. Que es el mismo compuesto. ¿Cuál es el compuesto? El mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el carbono 6, bueno, este está en el bromo está en el 3, ¿cierto? En vez de un grupo carbonilo, OH. Listo. Ese era el compuesto. Así fue. Si ustedes lo oxidan con PCC o un aldehído. Si los vuelven a oxidar,
con otro equivalente de PCC o con otro oxidante más fuerte, el aldehído cambia a otra cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? En el 3 está en el bromo. Cambia a un ácido carboxílico. ¿Ya? Ahí, ácido carboxílico. Sería ahí el ácido ahora. Ácido, ¿cierto? 3 bromo. Bueno, ahí voy a hexanoico. Lo remarco, hexanoico. ¿Ya? Ácido 3 bromo hexanoico. Formalmente, bueno, ya saben. Ahí ácido primero, sin considerar estereoquímica, porque el bromo ahí claramente es quiral, ¿ya? Porque podría ser el R o el S, ¿ya? O colocamos el R, ¿ya? Si fuese el R, por ejemplo, lo vamos a dibujar después más abajo. Pero si no consideramos estereoquímica, ustedes lo borran, ¿no? Porque yo en los ejercicios muy largos no les pido considerar estereoquímica. Ácido, 3 bromo, ¿ya? Hexanoico. En el caso de oxidar nuevamente, caso hipotético, ¿ya? Para repasar también que la oxidación de alcoholes primarios deriva siempre en lo más oxidado posible, que es un ácido carboxílico. Y el alcohol secundario deriva en una acetona. Y el alcohol terciario, no importa cuál ustedes método utilicen para oxidar, no hay producto convencional, al menos de lo que hemos visto. ¿Ya? Así que ese es el compuesto que estaba en cuestión de escribir ahí. ¿Ya? 3 bromo, 1 hexanol, como vimos. Acá, bueno, las condiciones de linear. Muchos marcaron la letra B, o sea, la letra A aquí precisamente, ¿ya? Porque creen que ácido obviamente va junto con lineal, pero claro, van juntas, pero cuando quiero hacer una síntesis de algún compuesto llamado alcohol, ¿ya? Pero para formar un reactivo lineal a partir de un haluro, así simple, sin pensar todavía en que lo voy a transformar en algo, la síntesis es con un solo tipo de parámetro o condiciones específicas. Por ejemplo, mi haluro acá, mi bromuro, para pasarlo a lineal primero, necesito magnesio y éter. O magnesio sobre éter. Y así paso al compuesto, al bromuro de propil magnesio. Y ahí está lineal, ¿ya? Esas son las condiciones. Porque si yo aplico condición, por ejemplo, de medio ácido, primero se rompe el lineal de partida, porque reacciona, hidroliza a la sal que se forma y queda nuestro compuesto ahí, nuestro propil como anión, disponible a atacar a alguien que sea ya sea un carbonilo, ¿cierto? O, o ya sea un aldehído, un formaldehído, como ustedes necesiten. De acuerdo a esas características, ustedes tendrán, por ejemplo, a lo que ustedes ataquen, si es por allá o si es por acá, tendrán un tipo de alcohol, porque estamos en medio ácido ahora. Que recordó un poquito lineal, si ustedes atacaban, por ejemplo, a una acetona, tendrá un alcohol terciario. ¿Por qué? Porque esto se va a ver así, que se abre el carbonilo se va a transformar en hidroxilo, entonces nos queda algo así, miren, ahí. Esta es la parte de la excetona esa parte. Y la cadena nueva aquí, pegada. ¿Ven? Alcohol terciario. Y acá, la cadena, enlace nuevo, de aquí, el aldehído, ¿cierto? Formaldehído se va hacia arriba, CH2 OH. También en medio ácido, ¿cierto? Pero para transformar a alcoholes, alcohol primario en este caso. ¿Ah? Entonces, el segundo punto con ácido, en medio ácido, fueron cuando quiero ya aplicar mi lineal. Cuando quiero, por ejemplo, más que nada la aplicación más clásica, síntesis de algún alcohol.
¿ya? En eso consiste. Pero solamente para transformar un bromuro o un halógeno a un lineal, magnesio y éter. Así que la respuesta correcta a esa era la última, magnesio más éter. ¿Ya? D. Y por último, esta también es una aldólica, pero una aldólica que se autocondensa. Es una aldólica simple, porque están las aldólicas mixtas y simples, que voy a también enfocar ahora el punto de este video. ¿Ah? Esta aldólica nos entregan lo siguiente, fíjense. Eso se autoenoliza, ¿ya? Una de las moléculas, imaginemos que hay dos, ¿ya? Que hay dos, porque una reacciona con otra. Entonces una de ellas se enoliza para producir el enol y la otra actúa como electrófilo recibiendo. Entonces, lo que pasa acá es que se enoliza ¿dónde? En los carbonos, más que nada de hidrógeno alfa, en estos. Le robo uno de estos. Una base entonces roba un carbono, o sea, un hidrógeno de esos y forma un carbonión, un enol, más que nada. Y ese enol, como ya sabemos, chicos, se estabiliza primero por resonancia. Puede ser el mecanismo completo. ¿Ya? Ahí y ahí. Primero, primero estabilizar el enolato por resonancia. Lo primero que hay que escribir para decir que el nucleófilo es estable. ¿Ya? Listo. Ahí está estabilizado. Segunda parte del mecanismo. El ataque del nucleófilo al electrófilo. El electrófilo es la misma molécula. Exactamente la misma. No hay variaciones, porque se autocondensa. Entonces, ¿dónde vamos a atacar? Al carbonilo. Entonces dibujo mi molécula receptora en azul, que resulta ser la misma. Y voy a dibujar el ataque acá. Más el enolato. Porque voy a unir otra vez el carbono, obviamente alfa. Este carbono alfa. Entonces, ataco con este carbonión. Ahí. Esto produce la apertura del carbonilo. Ya un tercer paso. Un tercer paso que se da una protonación para generar el alcohol por la apertura del grupo carbonilo. Y me queda el siguiente compuesto. Primero en azul, la parte receptora. Ahí, ahí, ¿cierto? Un poco más derechito. Ahí, ahí, ahí. Y antes había un carbonilo acá, pero ahora se abrió y se transformó en un alcohol OH. Ya. ¿Qué más sigue? Bueno, ahora aquí, en este carbono, donde antes, bueno, hay un hidrógeno obviamente que no está dibujado, pero se entiende que hay un hidrógeno por la tetravalencia, pero antes había un carbonilo que ya no está. Entonces, hay un nuevo enlace que se ha formado. ¿Con quién? Con reestructura, que es la misma. El nuevo enlace, y para que sea más fácil, ¿con quién se une? Con un carbono alfa del otro, con el alfa, con el segundo, con el de acá. Entonces, bueno, escribo su puntito en rojo del carbono alfa. El alfa hacia arriba, fíjense, va, tiene el aldehído. Y después hacia abajo sigue todo lo demás. Que era eso, bueno, y lo que era como el isopropil. Ahí y ahí. Ahí y ahí. Para que quede claro ahí y aquí es lo mismo. Listo. Ahí está el producto. Ahí está el producto. ¿Cómo se llama? Veamos cómo se llama. Número uno, cetona, obviamente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis.
¿Qué tengo fuera? Tengo un hidroxi, obvio. Tengo un isopropil, ¿ya? Y tengo un metil. ¿Quién va primero? Mi nombre es Yupac. Primero, orden alfabético. La H, hidroxi, ¿ya? Por sobre la I isopropil. Entonces, primero iría acá 3 hidroxi, 3 hidroxi, guión 2 isopropil, ¿ya? ¿Quién más sigue? Metil, en 5. 5 metil, y como ya no hay nada más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexanal. Y este es el nombre de Yupac. Y se acabó. Se acabó. ¿Cómo compruebo que es un beta hidroxialdehído? Si le estoy mintiendo, porque en la diapo dice si combinamos dos aldehídos, da un beta hidroxialdehído. Si combinamos dos cetonas, o sea, se autocombina una cetona, entiéndase, autocombinación, porque la aldólica simple es la autocondensación, da una beta hidroxicetona. Aquí debería dar un beta hidroxialdehído y está en beta, veámoslo. Ponen que el uno es el uno. El que sigue el uno de derecha a izquierda es el alfa. Y el que lo sigue es el beta. Entonces un beta hidroxialdehído. Aceptamos bien. ¿Ven? Y fue control. Terminar el intento. ¡Oh! No fundí una sola. ¿Qué debo hacer? Reviso. Vuelvo intento. A ver, ¿qué marqué mal? Ah, ya. Esa, ¿cierto? Era esta. Esa, no sé. ¿Ya? Y enviar todo terminal. Ah, lo envío. Listo. Y se acabó. Ven, chiquillos. Espero le haya ayudado la síntesis que di de ese control. ¿Ya? Vamos entonces a otro ejercicio, po. Vamos a ver y vamos a aplicar. Voy a prender la luz de mi oficina de un momento para seguir, ¿ya? Vamos entonces con lo que sigue. Voy a dar un ejercicio que integremos todo. Miren, vamos a partir desde este componente, por ejemplo. Y les prometo que se puede llegar a una cetona alfa-beta insaturada, por ejemplo. ¿Qué es eso? Cetona alfa-beta insaturada. Bueno, un derivado de lo que es una deshidratación del compuesto de la aldólica, que es el beta-hidroxialdehído. La beta-hidroxicetona se puede deshidratar al final con ácido sulfúrico porque tiene un beta-hidroxi. Y ese hidroxi lo puedo sacar. Entonces, vamos transformando este compuesto para que veamos las rutas que puede ir dando. Y así practicar para el desafío. Por ejemplo, si yo a este muchacho, simple, ¿ya? Me permito saltar algunos pasos aquí, condiciones para que pasemos directamente a nuestro alcohol primario. Ya siendo un alcohol primario, es mucho más fácil, porque lo puedo transformar en un haluro, y ya después un linear, y puedo hacer otra cosa, o puedo transformarlo, por ejemplo, si necesito yo, a
una acetona si paso a un alcohol secundario, ¿ya? O si no, simplemente sigo una ruta, ya sea de donde pase un aluro y después con ese mismo aluro me quede ahí. Lo ocupe, por ejemplo, después para una alquilación filigraf del benceno, quizás, ¿ya? Tengo miles de posibilidades con un aluro, entonces por eso lo más probable es que cuando pasemos un aluro, como se pasa, por ejemplo, a este, se nos preguntan qué condiciones se dan o se tienen que dar, por ejemplo, para que ese producto cambie a este de acá. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo se broma un alcohol primario? Ah, con PBr13. Ya, listo. Bien. Ahora, ¿qué condición se tiene que dar para el siguiente? Ejemplo, ese. Bien lo que voy a hacer. Ojo. Un ácido carboxílico. O sea, un carbono extra. Aquí tengo dos carbonos. Y aquí tengo dos más. ¿Cómo lo hizo? Bueno, para que sea más fácil, le vamos a dar solamente uno más, ¿no? ¿Ya? No vamos a extender mucho más. Y se comprende la idea. Aquí, ácido carboxílico. ¿Cómo? Bueno, existe un método que se llama carboxilación de lineal, que es para pasar un haluro a un ácido carboxílico. Lo primero que ustedes tienen que hacer acá, que faltaría por desglosar, te lo voy a explicar como parte a parte. Primero consiste en, ya saben, transformar esto en un lineal. Con éter, listo, y formamos el lineal. Esto es un paréntesis que voy a hacer, ¿ya? Para que vamos colocando las condiciones exactas, más abajo. Entonces eso le va a formar el lineal a ustedes. Que va a estar listo para atacar. ¿Pero qué van a atacar? Tenemos que atacar algo que nos dé un ácido carboxílico. Y las condiciones para el ácido carboxílico, carboxilación, consiste en que en el paso 2, si bien ustedes van a ocupar un medio ácido para protonar algo, también tienen que colocar el receptor de ese ataque. Y para que se transforme un ácido carboxílico tiene que ser con dióxido de carbono. Porque de esa forma, el lineal ataca en este caso al dióxido de carbono, lo une la molécula y unimos un carbono más y generamos un enlace carbono-carbono que andamos buscando. ¿Ya? Este enlace nuevo con el CO2, ¿ya? Que después, bueno, con el proceso de protonación, ¿cierto? Nos daría el ácido correspondiente que está acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Esa es bueno, los pasos clave o los reactivos específicos que se deben utilizar. Como ustedes les dicen, coloquen las condiciones específicas para esta transformación, es eso. Primero, armamos lineal y después lo dirigimos. Si yo quiero, por ejemplo, un carboxilo y genero un enlace carbono extra en mi cadena, la opción favorable es una carboxilación de lineal. Si no, uno transformo a un alcohol primario y lo oxido también puede ser, pero sería un paso extra. ¿Ya? O un alcohol secundario, lo que yo necesite con lineal. Entonces, lineal es como el paso determinante en que les da palestra a ustedes y movimiento, ¿ya? Pero más que determinante es tener el aluro, chiquillos. ¿Se fijan que el aluro es la clave de todo? ¿Ya? O sea, el aluro es la clave de todo para pasar a él, el aluro primario o secundario, pero más que nada el primario, porque ahí estoy en punta de lanza para ir a donde yo quiera, ¿ya? Y los reactivos para poder halogenar son el PR3, ¿cierto? El bromuro de fósforo, tribomuro de fósforo y el famoso de los control que no estaba, que no salió en la tanda de preguntas, que es el tionilo, ¿ya? Cloruro de tionilo, para poder clorar. También puede ser con este y nos da el compuesto clorado en ese caso, ¿ya? Alcoholes primarios, en este caso, se pueden clorar así. Y los secundarios se pueden bromar con ácido bromídrico, también como terciario, ¿ya? Pero para los primarios, que son como los más usados, son esos dos muchachos que están ahí para formar lineal y tener lo que ustedes necesiten.
Grineal con magnesio y cloruro, también con bromuro. Pero realmente los grineal los ocupo con bromo. Son más comunes sales con bromo. ¿Ya? ¿Qué pasa si este chiquillo, nuestro producto, lo sigo, le sigo dando cuerda, lo sigo utilizando? Digo, no, no te voy a dejar tranquilo. Te formé, así que necesito seguir ahí experimentando contigo y ver qué pasa. ¿Ya? Por ejemplo, a ese ácido carboxílico que está re tranqui, que está tranquilito ahí, lo vamos a clorar para generar un haluro de ácido con este compuesto. Eso nos genera, por si acaso, ese compuesto, que también da un espectro para amplias cosas, nos abre el camino para muchas cosas. ¿Para qué? Si lo reacciono con un amoníaco, me entrego una amina. Bueno, una amida, perdón, acá. Recuérdenlo. Se reacciona, por ejemplo, con agua, se hidroliza. Como volver atrás. Pero hay un interesante. ¿Y si reacciona con, por ejemplo, con benceno? Que vimos recién. Epa. Entonces, veamos la primera opción, con benceno. Nuestro compuesto, ¿cierto? Nuestro haluro de ácido va a reaccionar con benceno en una electrofílica aromática. Sin el mecanismo, las condiciones. ¿Ya? El catalizador sería el mismo que ocupamos para las alquilaciones. Y recuérdenlo, ¿cuál es la parte que copiábamos en el benceno? Era esto, chiquillos, simple. Dibujen su benceno, tal cual. ¿Y qué copiamos? La parte del asilo. O sea, el cloro, chau, ya no lo necesito. No me interesas. ¿Ah? Permítame un poquito, vuelvo al tiro. Ahí está. Listo. Ahora estamos. Ahora estamos. La parte, entonces, no me interesa, entonces esta parte yo la pego, chiquillos. Todo esto se pega. Digo copiar, pegar. Pero lo damos vuelta, obviamente. ¿Ya? Se entiende que lo giran. Y se pega así, po, tal cual en rojo. Se pega primero el carbonilo. Ahí, ¿cierto? Carbono, carbono, otro carbono. Y después el otro grupo, el otro fenilo. Y miren a lo que llegamos. ¿Se dan cuenta? Bueno, una opción. Una opción de la palestra. Pregunta de esto. Ahora, por si acaso, pregunta de prueba. Vimos la reacción con benceno. ¿Ya? La vimos la posibilidad para una acilación. Ahora, ¿qué producto en la parte 3? Si ustedes tienen lo siguiente, su reactivo, ¿cierto? Soluro de ácido que es reactivo. Esto es benceno, por si acaso yo lo dibujo, pero hago alusión de que la resonancia. Y le da las condiciones de que va a reaccionar aquí con esta mina, por ejemplo.
con esa amina primaria. ¿Qué pasa acá? Bueno, se forma una amida, porque esta parte, la amida, ¿qué pasa acá con el mecanismo? Podemos describirlo. El mecanismo es el siguiente. Atacamos al carbonilo, se abre y se forma este intermediario. ¿Ya? Voy a describir el mecanismo de cómo pasan estas sustituciones. ¿Ya? Ahí se abrió y me queda una especie de intermediario tetraédrico por la mina, ¿cierto? Que ya está, se protona porque está compartiendo un par de electrones, y la cadena de la mina, que es un CH2 y un CH3. Ya. ¿Qué pasa ahora, muchachos? Esto es un intermediario. Hay un reordenamiento. Primero, este par de electrones baja. ¿Ya? Tiene que bajar. Pero no va a bajar porque sí, nada más. Sino porque un hidrógeno de esta mina, porque no puede quedar con dos hidrógenos y protonada, uno de estos dos hidrógenos es cedido al carbonilo que está con carga negativa, de manera interna. Entonces, de esta forma, la mina pierde un hidrógeno, que le es donado int- intramolecularmente al carbonilo. Como que se comparte la carga positiva. Entonces ahí queda esto, aquí, para electrones, ¿cierto? Que los quiero dibujar porque para que vean. Entonces, el hidroxilo está todo re bien, pero ahí tiene que haber un reordenamiento para que esto pase y más encima la reacción tiene que estar, obviamente, es más que nada una cierta estabilidad. Baja el par, elimina nuestro cloro, ¿cierto? Y se forma ya un compuesto más parecido que ustedes van a observar, finalmente, que es la amida. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Nos va a quedar esto con nuestra amida. ¿Ya? Esto es CH2, CH3, listo. Pero, profe, mire ahí, ese OH nos queda ahora con carga positiva porque está compartiendo un par de electrones más de la cuenta. Bueno, ¿ustedes a quién expulsaron? Han expulsado cloro. Y cloruro, ¿cierto? Es obviamente un anión, pero no es una base muy fuerte. Pero en el medio ustedes tienen una mina. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la diapositiva que había cargado en exceso? Bueno, otra mina, por ejemplo, que hay acá, la misma mina, va a captar ese protón, se lo va a llevar para quedar finalmente en un equilibrio, que su producto quede ya formado, ¿cierto? Sin ningún problema. La amida, ustedes quieren formar, y el exceso de amina queda en equilibrio con ese cloruro. Ahí. Listo. Y ahí cerramos. Ahí es el mecanismo completo. ¿Ya? Se le pide el mecanismo, por ejemplo, de esa adición a los grupos aluros. ¿Ya? Hemos visto dos mecanismos. El con nitración del benceno y ahora el mecanismo, en este caso, de lo que es la adición a grupos aluros. ¿Ah? Bueno, aluros de ácido más que nada. Así ocurren, todos pasan por este intermediario, pasan todos por lo mismo cuando es una hidrólisis, cuando es una alcohólisis, que la vamos a ver ahora, que es el ejemplo cuando damos un éster. ¿Ah? Veamos la alcohólisis, que aquí no está propuesta. ¿Cómo pasa o cómo es la alcohólisis para que la vean? Bueno, voy a borrar todo esto que está acá. Entonces, ya sabemos que nuestro compuesto generado, que partimos desde el estireno, era este, y que es altamente reactivo, nos da muchas posibilidades.
Ahora otro paso más, una posible alcohólisis. Como 4 aquí. Una alcohólisis. Consiste en que reaccione con un alcohol. ¿Ya? Por ejemplo, con metanol. En presencia de una base. ¿Para qué? Para determinar el por qué. ¿Qué va a pasar? El alcohol, el nucleófilo, va a atacar al carbonilo. Se forma, bueno, este primer paso, así lo pueden de inmediato empezar, y se forma el intermediario y comenzamos a ver la anterior, en la parte anterior del ejercicio, con la amida. Se abre el carbonilo, carga negativa, ¿cierto? Y acá, bueno, acá abajo, nuestro alcohol, nuestro metanol recién añadido, carga positiva en el oxígeno. Y aquí, cloro, grupo saliente. ¿Qué pasa? El paso 2, movimiento intermolecular, se intercambian los hidrógenos. ¿Ya? Generamos nuestro otro intermediario, pero ahora va a ser como un hidroxilo. Perfecto. Con cloro y nuestro alcohol acá. Pero sin el hidrógeno, o sea, ahora un metóxido. Perfecto. Solamente falta eliminar el cloro. Para eso, este par de electrones baja. Chau cloro. Nos vemos en el paso 3. Así en el paso 4, finalmente ustedes van a tener su estructura. Y ojo, como les comentaba anteriormente, nuevamente los H protonados porque está compartiendo un par de electrones, como un semicarbonilo. ¿Ya? Pero aquí ya listo su metóxido para el éster. Entonces este protón que está molestando para que se forme el éster como tal, la base que les mencioné que puede ser un etóxido o una base cualquiera, ¿ya? Viene y se lleva ese protón para finalmente tener el producto que yo tanto necesito, el éster. ¿Cómo se llama ese éster? Repasamos nomenclatura. 1, 2, 3. Esto son 3, 1, 2, 3. Esto es un metilo. Así que sería más que nada un 3-fenil, porque esto es un sustituto. ¿Ya? Un 3-fenil. 3-fenil. Permítame un poquito. Ahora sí. Entonces, 3-fenil, porque es sustituto. Y ahora el nombre. Son 3 carbonos, un propanoato, 3-fenil propanoato. De lo que sobra a la derecha, lo que está en azul. Bueno, lo que es radical de metilo. Por si acaso algún profesor malvado se lo hace nombrar. Ahí está. Entonces vimos una aplicación extra para nuestro aluro de ácido. ¿Ven? Y miren, todas las aplicaciones que escribimos y comenzamos desde el estireno, desde acá. ¿Ya? Ya se comenzó. O sea, se dan cuenta que las reacciones que fuimos aprendiendo en la unidad 2, después se van combinando con la de 3 y después es aplicar como un libro de cocina. ¿Ya? Vamos a ejercicios finales para que vamos haciendo más síntesis del capítulo y nos sirva para la prueba. Puede ser ejercicio tipo prueba, por ejemplo, voy a colocar acá la estructura, condiciones y la que viene, un esquema de reacción. Esquema de reacción.
¿Ya? Primero, por ejemplo, comencemos de este alqueno. Voy a proponer condiciones y vamos a ir colocando las estructuras que faltan, ¿ya? Entonces la condición acá primaria va a ser la hidroborración de HF, ¿cierto? Y aquí lo que haga falta para honrar el tiempo. Aquí, estructura incógnita. Después esta la vamos a meter a una bromación. Aquí, incógnito. Después esta, ojo, magnesio éter, ¿ya? Y después, bueno, si vamos a ocupar como tercer paso ahí, que reaccione precisamente con este componente, con un aldehído, ¿ya? Para que no den un aldehído en este caso, puede ser directamente con un, ya sea con un aldehído como tal, formaldehído para que dé un alcohol, así que formaldehído lo vamos a colocar por ahora para en función de la aplicación futura. Y después, bueno, esta molécula es una X incógnita, que tengamos esa molécula, la vamos a oxidar con PCC, ¿ya? Y finalmente, chiquillos, así como ya se pasó, profe, vamos a ver qué sucede si después de oxidarla con PCC, ¿ya? Le causamos una reacción de condensación aldólica con esta molécula que ya conocemos. Una aldólica con acetona, condiciones aldólicas, ¿ya? En agua. Veamos todo esto. ¿Cómo funciona? Primera parte del esquema. Bueno, este esquema no va a ser para una prueba entera, sino que puede ser dividido en varios pasos, varios ejercicios. Primero, aquí este lo conocemos, antimarkovnikov, un alcohol generado. Así que producto de acá lo voy posicionando acá abajo. El siguiente. Ese y se forma un alcohol antimarcónico. ¿Ya? Listo. Sin nombrar, sin estereoquímica por ahora. ¿Ya? Si fuese a nombrar, sería 1, 2, 3, 4, es butanol. Listo. Después, bromamos un alcohol primario. El producto entonces de acá sería, para ir separándolo, el alcohol pero bromado. O sea, tanto para bromar, sí, porque necesito bromar en una posición específica. Ya, porque si fuese con HBr, se broma el secundario y no me interesa. Y los grineros secundarios también forman carbocationes, pero son mucho menos reactivos. Los primarios forman reactivos lineal bastante potentes, así que siempre prefieran el primario, el alcohol primario, porque eso lo va a llevar a un haluro primario, y el haluro primario, chiquillos, les va a formar un carbonión muy nucleófilo y muy estable, porque recuerden que el carbonión, su estabilidad es distinta al carbocatión. El carbonión primario es el que es más estable, entonces por eso prefieren alcoholes primarios para llevarlos a haluros primarios, que después van a ser grinear, que terminan en aniones primarios, que atacan. Y esa es la explicación como lógica, ¿ok? O sea, por eso mi alumno primario acá. Sí o sí, por eso me hago muy amigo de la hidroboración. Después acá, un segundo paso, me dicen, bueno, aquí usted va a transformar tu lineal, señor, ya, y lo transformo, no problema. Aquí está, listo, linear con magnesio y éter. Eso le va a pasar. Bueno, y se genera aquí el anión en esta parte, porque esto se va a separar y el anión va a quedar acá. Y va a quedar listo para atacar a quién? A ese formaldehído. Si atacamos a un formaldehído y lo protonamos, se genera un alcohol primario, chiquillos. O sea, va a decir que estructura 1, 2, 3, 4, no perdamos norte. Nuevo enlace, CH2 o H. Eso es su formaldehído, protonado. Recuerden que se abre, ¿cierto? Y se protona. Y él tiene un carbono. ¿Dónde está? Ese. Y protonado en alcohol.
¿Listo? Si este alcohol ahora que le agregamos un carbono a la cadena, 1, 2, 3, 4, 5, que es el pentanol, lo oxidamos débilmente, ¿cierto? Con más que nada diclorometano, es el solvente, con PCC. Débilmente nos quedaría ahora un aldehído de 5 carbonos, fíjense. Voy a ir dibujando cada parte con color distinto para que vean dónde originamos el compuesto. Nuestros primeros 4 carbonos del inicio, ahora nuestro carbono del formaldehído, que se va a transformar, en este caso, porque era un alcohol, en un aldehído. O sea, de pentanol pasó a pentanal. 1, 2, 3, 4, 5. Pentanal. Y si el pentanal lo hacemos reaccionar con este, es una aldólica. ¿Qué pasa aquí? Bueno, acá recuerden que se forma el enolato. La acetona lo voy a formar porque me lo están proponiendo. De hecho, yo en el ejercicio les colocaría aquí entre el nucleófilo, que este sea el nucleófilo, para que ustedes lo ocupen como el enolato. Entonces, ahí, ¿y qué pasará? Bueno, ya saben que ocurre el ataque al carbonilo, ¿cierto? Y el carbonilo, ¿qué pasa con él? Se abre, pero después se protona. En cierta forma, si hubiera un GIF, sería así: borrar un enlace y protonarlo. Aquí está. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es la estructura final de esto, del dibujo? Bueno, lo vamos a exponer un poquito. Ya, aquí. Y queda 1, 2, 3, 4. ¿Ya? ¿Cómo empezamos? 5 aquí, se abre un OH, porque antes había pero se abrió, lo atacaron. Entonces ahora viene lo que comentaba, la otra parte, po. CH2 y la acetona. Y se genera la beta hidroxicetona. ¿Por qué? Si no me creen, miren. Carbono 1, alfa, beta, beta hidroxicetona. Y listo. Y si finalmente soy más incisivo y lo quiero deshidratar a ese alcohol, lo deshidrato, genero el compuesto que está en pantalla, pero deshidratado, más que nada con un doble enlace. ¿Y dónde? Bueno, busquemos. ¿Cuáles son las posibilidades? Va a quedar obviamente entre estos dos. Este es CH, ¿cierto? CH y este era aldehído. Un doble enlace. ¿Ah? Se vio feo, pero lo voy a escribir más arriba para que se vea bien. Y ahí finalizar el ejercicio y darles descanso por fin, porque ha sido largo. ¿Ah? ¿Qué pasa si ese beta hidroxicetona la deshidratamos su grupo hidroxilo? Pues sería lo ideal. Ahí, ahí, aquí ya estaba el hidroxilo, ¿cierto? Se va a protonar y se va a ir. Entonces la idea es que se forme un doble enlace acá, un CH con el carbono que está al lado del grupo carbonilo. Y le queda ahora no un beta hidroxicetona, sino que le queda una cetona alfa beta insaturada. ¿Ok? Eso quedaría, chiquillos. Ahí hemos aplicado casi todo. Vimos aldólica, vimos Grignard, vimos reacciones de benceno. Hoy día vimos también la regla de Hugel. Así que espero que les haya sido de ayuda este video y estos esquemas de reacción que intento colocar mucha materia para que ustedes puedan ver ahí nomenclatura, los reactivos, cuándo colocar tal cosa y cuándo no. ¿Ya? Este video se lo subo
El desafío yo creo que se lo subiré más tarde. Si no lo subo hoy día, le aviso el día de mañana. Van a estar notificados en todo caso, ¿ya? Por el cansancio obviamente mental de todos. También hay que descansar, así que les deseo una feliz tarde. Les doy las gracias de antemano. Muchas gracias por quedarse los que están. Mis respetos. A los que no se pudieron quedar también, les deseo mucho éxito y que ojalá les sirva este video de todo corazón. Eso, pues, chiquillos. No tengo más que decir que palabras de agradecimiento por su presencia. A los que están. Entonces, si me ven acá, aquí estamos. ¿Listo? ¿Todo bueno? Chao, profesor, Todo que bueno. esté bien. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Profe, Dígame. es que yo le mandé un correo porque como pasó la vez pasada, Ujú. topé con horario de trabajo Sí, y sí. yo, Jorquera. sí, sí, el mismo. Sí, no. Se mutió, profe. No, no problem. La misma solución que la vez pasada. Misma solución. Tranquilo. Ya, pero que ahora usted hizo el control, po, y yo lo vi y no sé si me lo va a hacer diferente o no. Diferente, claro. Ah, ya, Usted pasa a estar justificado más que nada. En la semana de sí, evaluaciones pendientes. Eso. ya eso. Muchas gracias, profe. De nada. Cuídese, Igualmente. Nos vemos. nos Chao, chao, vemos. chiquillos. Chao, chao. Corte video. Nos vemos y feliz tarde.